A 3 cámaras. Acción de Melocotón. Inició el patio de los encuentros. Y déjame decirte que nosotros estábamos locos por venir, por traerte a ti para acá. Porque yo le decía a Iván, como está Irán de trending hoy, es lo mejor del mundo. Ya vamos a empezar con él y vamos Bueno, te digo que Iván, yo tengo ahí en la casa, yo quería traerlo para acá hoy, yo tengo ahí en la casa unos pullovers que son de él, pero te vamos a tomar el café primero. unos pullovers que son de él y me prohibió No vale salir en el podcast con un pullover puesto. No, este es el tuyo. Si Año, fuera, gracias, si fuera pullover solo, hasta los canzoncillos, de eso vamos a hablar ahorita. Yo no puedo creer el tema de los La historia canzoncillos. me llamó a él para eso. Yo decía, ¿para qué me estás llamando ahora? Y era para si me lo vas a hacer el podcast con nada que sea mío. Bueno, cuando llegaste a la playa, lo primero que dijiste me dice, búscame un short de mi hermano ahí para darme un bañito. No, Eso, pero bueno, él- de eso vamos a hablar Pero también. mira, de la historia mía y mi hermano, de ¿cómo es la toda la historia vida de con eso? ese tipo de cosas. es verdad que tú te robas los canzoncillos de él. No, Dime la verdad. estos son embustes de mi hermano. Pero yo te vi aquel día quitándote el calzoncillo, llamándome a decir, y cogiendo de él y él estaba berreado. Porque yo lo que hago cada vez que voy a su casa, bueno, a la casa, y me quedo y tal, es que nunca llevo calzoncillo, o sea, yo que tengo puesto, pero si me voy a quedar, aunque vaya ¿Pero preparado, a ti te gusta no me andar llevo. sin calzoncillo? No, yo llevo el mío puesto. Pero ya cuando estoy ahí, que me baño, que no sé qué, que me voy a vestir, me pongo el de él, ¿sabes? Me pongo uno de él y dejo el mío. Le dejo el mío mojado, el baño, le digo, ya, es que lo cambiamos, que es un negocio limpio. Mira, estás fumando cigarro, pero te voy a regalar un tabaco, no es de jíbaro, Ay, pero qué bárbaro ser. pero te voy a regalar un tabaquito. Lo pensé por la mañana, ¿sabes? Yo dije, José seguro tiene su tabaquito ahí. Pero que le guste a tu hermano. Ah, ese sí. Sí, enfermo, lo que- Mira, tú no te sabes una historia del tabaco con tu hermano. La historia del tabaco. Mira, te la voy a hacer rápido antes que empiece. Yo estaba en La Habana con Iván, el tema de la salud, tú sabes, del hospital. Y yo, cubano al fin como soy, cuando tú sabes que uno está en una cosa difícil, uno hace cualquier cosa. Y yo, no cualquier cosa, yo tengo fe. Fui a ver para que los santos me ayudaran a ver con Iván. Y Changó me habló con un tabaco y me dijo que ese tabaco tenía que cogerlo para cuando Iván llegara a la Oye. operación, que eso estuviera. Y yo metí el tabaco, el tabaco mascado por Changó, lo tenía y lo guardé. Y llegó Iván aquí todo despetroncado. Y tú sabes que la suegra mía es fanática de Iván, que siempre lo está cuidando. Y le dijo a mi, ay niña, tuve que darle el tabaco. Ay, y yo, El de Changó. ¡el tabaco de Changó! Bueno, te digo que tiene su relación, o sea, debe tener su relación esotérica por alguna parte, porque bueno, mi hermano nunca se ha hecho nada religioso. Pero yo soy hijo de Yemayá. Y dicen que los Imaguas, cuando hay uno que es hijo de Yemayá, el otro Imagua es de Changó. Es lo que se dice. Y yo siempre he asumido eso. Además, mi hermano es tan Changó en su vida, él no lo sabe porque él ese tipo de temas no lo ha investigado, no se ha metido en eso. Y yo siempre he asumido que mi hermano es hijo de Changó. Así que si vino de fumó el tabaco que era de Changó, era porque No, tocaba. pero no era, porque no era de él. eso, no era eso. No, Ida va a hacer el cuento, Ida va a hacer- Están así. No, yo busqué allí en la gaveta y había uno, pero estaba nuevo, vaya, sin usar. Pues yo tenía dos. Claro que se lo di. ¿Cómo no te voy a dar? Y después me decía, es que yo se lo di porque si tú estuvieras aquí, tú hubieras hecho lo mismo. Y yo lo que tenía en mi mente era Ibe, que la tenía enferma, que no sé qué más, y el Cuéntame tabaco aquí. que Changó me había dado para Ibe, no sé qué me dio. Si me llevara el tabaco, y tú quieres que tiene quien te el tabaco Changó, lo tengo yo en la mochila para arriba y para abajo. anda con el Todavía. Coño, Hasta qué bueno que me llevo, qué pero buen pues, resguardo, ¿no? no, eso ha sido así, ha sido de esa manera. Me gusta más la otra cuchilla. Qué rico arrancar Se la así. quedó él con ella, se la quedó el hermano con ella, tiene dos, la que yo le regalé y la otra. Cuchilla y fosforera, Todo. esa es su debilidad. Su debilidad en la vida es robarse las Yo, cuchillas y la ¿puedo? fosforera. ¿Puedo cuchilla? Cosas de Changó. Aquí Cosas está muy, trabajando, muy, porque muy, te la muy de clavo. Changó, muy viriles, muy de él. A mí me encantan los juegos de cuchillo. Así. Eso le gusta a él. En el Jíbaro es un personaje. Déjame decirte, Irán, ustedes ahí en el Jíbaro, ¿por qué la gente lo quiere tanto? Chico, Porque eso se sabe, desde que tú vas entrando los Imaguas, tú y yo fuimos una vez en el motor y aquello Sí. era... eso yo creo que se debe a que, bueno, primero, una pareja de Jimagua es algo bastante atípico. No es muy común. Es común, pero no es tan común. Y nosotros éramos los únicos Jimaguas que habían allí, sobre todo niños, cuando estábamos chiquitos. Y entonces, por otro lado, mi mamá parió muy joven, tenía 16 años, mis abuelos trabajaban los dos, no podían dejar de trabajar en los años 90, era muy difícil. Todos sabemos lo que fueron los años 90 en Cuba.
Y entonces era además su primer parto, ella era muy inexperta y era un parto además doble. O sea, a mi mamá le tocó, yo siempre le digo que ella parió dos, no, ella parió cuatro, porque le tocó el sacrificio por cuatro. Éramos dos, pleno 90, años 90, y mis abuelos trabajando, ella sola enfrentándose a ese fenómeno de la maternidad, de cuidar a dos niños recién nacidos, mi papá ausente, y tuvo todo el tiempo el apoyo de todos los vecinos, sobre todo las vecinas. Porque nacieron dando Y nosotros nos criamos así. Nosotros nos criamos en el barrio. Nosotros éramos niños del barrio que teníamos amparo en todas las casas. Durante mucho tiempo en la infancia le decíamos a todas las vecinas tías. Tía Magali, tía Ninfa, tía Rita, todas eran tías. Almorzábamos lo mismo en una casa que en la otra. O sea, mi mamá siempre estaba rectoreando el proceso, pero éramos como los niños a tal punto de que hay una foto que ojalá pueda La foto que mandártela. está de Lazarito. La foto que está en tenía casa de Lazarito. Lazarito. Sí. Yo la vi, yo la vi. Esa foto se hizo, una foto de los dos niños, la foto que le hacen a los niños. Pero estaban con chirriquititos. Un año, dos, algo así. Y esa foto tuvo no sé cuántas copias. Y en muchas casas de mi barrio todavía está la foto puesta. La foto de nosotros. Era una La cosa cosa más linda. que yo lo veía normal, ¿no? O sea, yo niño decía, bueno, claro, si vivo en todas estas casas y estoy en todas partes, claro, es normal. Pero ahora con el tiempo digo, coño, no, qué cosa tan bonita, ¿no? Porque no he visto eso con otros niños. O sea, a lo largo del tiempo no lo vi con otros niños. Y entonces creo que el cariño se debe por eso. Porque además mi familia siempre fue una familia muy solidaria y muy humana y siempre ayudaba a todo el mundo. En No mi lo casa, es. Déjame decirte que la en familia mi lo sigue casa siendo. había, sí, pero sobre todo en estos años tan difíciles. En mi casa había un molino de arroz y eran aquellos años donde la gente cambiaba o sea, se hacía el trueque de que la gente iba de los pueblos a los campos a Traían cambiar. arroz por mermelada, arroz por... Y el arroz era la moneda de cambio. claro. Yo me crié entre molinos de arroz, eso es otra belleza más de mi vida. Y recuerdo también en mi casa que siempre se ayudaba a la gente con arroz, se le daba a la gente arroz. Eran años complicados, los 90, y entonces eran años complicados y era todavía más complicado para un contexto como el Jíbaro, que es un barrio pobre, donde la gente ha vivido netamente de la agricultura, y no es ni siquiera una agricultura muy floreciente que puede dar mucha prosperidad. Y entonces era todavía más difícil, o sea, era difícil para todo el mundo, pero en el campo y en ese tipo de campo era todavía más difícil. Mira, estabas hablando de que tu mamá te tuvo que criar solo. Por eso es que tienes el apellido Capote Fuentes, el mismo apellido de tu mamá. Sí, yo tengo los apellidos de mi mamá. Mi mamá A veces yo me confundo como porque hay parió- una pariente tuya que tiene los mismos apellidos. Sí, mi tía. Y yo digo, ¿será la hermana de él? Sí, como parió tan joven, mi mamá siempre decía, a veces jodía con eso, mi mamá siempre ha sido muy jodedora, y decía que éramos hermanos. Cuando ya nosotros estábamos más adolescentes, decía, no, si yo soy su hermana, yo soy hermana de ustedes, tienen los mismos apellidos. Sí, ¿verdad? Además, sobre todo yo me crié más cerca de mis abuelos. Mis abuelos tienen un papel súper fundamental en mi vida. Mi mamá siempre estuvo ahí. Pero bueno, mis abuelos siempre, sobre todo mi abuelo, asumió esa responsabilidad patriarcal de padre. Porque veía a tu mamá como una Que, niña. ajá, y que además nuestro papá no estaba, y entonces él siempre, o sea, de hecho la gente todavía allá piensa que somos hijos también de él. O sea, los hijos de los Imaguas de Fernando Capote, que es como se llama mi abuelo. Y sí, eso. Hubo un tiempo, mucho después, en que mi papá, cuando apareció, insistió o insinuó más bien que pudiéramos hacer el cambio de apellido. Y ya nosotros estábamos conscientes. Yo no quise, mi hermano tampoco. Ya, claro. Ya no. Pero siguen teniendo buena relación con él. Sí. Yo tengo una relación bonita con mi papá, Claro. pero no es la relación de un padre y un hijo. Yo siempre lo digo, de hecho se lo he dicho a él y estoy en paz con eso. Sí, claro. De que somos una especie de amigos. Y eso también está bien. Sí, claro. Eso también está bien. Pero el rol paternal, o sea, el rol del padre, yo lo tengo en otras personas. Mira, tú tienes un abuelo que yo quiero que tú hables de él. Mucho. No de Fernando. Del viejo de casi 90 años, son 94 años, ¿no? Ay, qué rico llegar a esa edad. Se cayó Ese es mi y está bisabuelo. andando ya, bisabuelo. Sí, pero yo lo veo como Este abuelo. es porque tiene Fernando- 98 años. Alfredo. Mi bisabuelo Alfredo, que es la persona más justa y más noble que he conocido en mi vida.
y la más pacífica, no recuerdo, y tiene ya 98 años, gracias a Dios, y llegará a los 100 y pasará. Qué dicha poderlo disfrutar. No recuerdo nunca que haya estado alterado por algo o molesto por algo, por nada. O sea, ni en la circunstancia más difícil que podía estar pasando, mi bisabuelo salía de esa paz interior que siempre ha tenido. Tienes que decirle que Y yo creo que su longevidad, o sea, ya ahora no tiene mente, pero creo que su longevidad se debe a eso. Y era un hombre además, que además fue muy útil, porque arreglaba carros y todo, tenía un taller de mecánica, arreglaba carros y sabía mucho del sistema que de tractores y jeep y toda esa historia. Además se sacrificó, hizo un curso de mecánica por correo con los rusos, Tú sabes que el papá de Iván con los americanos. ¿sabes que el papá de Iván también es autodidacta, el abuelo de Iván? Sí. mecánica diésel. Un curso hizo Él hizo un curso y le mandaron el título por correo. Eso es una historia en mi familia. Por correo postal, claro, en aquel momento. Eso fue hace Pero mi bisabuelo siempre fue un gran aficionado a la pesca y pasaba larguísimas horas pescando. En la presa primero de Jíbaro, que eso fue una presa que después reventó y nunca más volvió a ser presa, pero lo mismo en la presa que en los ríos, que donde hubiera agua y peces, mi bisabuelo pasaba ahí larguísimas horas de su vida. Por eso es que es tan Y pacífico. creo que ese sistema de pesca y meditación, que era algo que seguro hacía de manera inherente, sin saberlo a conciencia, de que estaba meditando, creo que ese sistema le pudo haber ayudado mucho a ser tan longevo como está haciendo. Además, estaba divino, ¿eh? Él 98 años, pero se divino. cayó Irán, pero ¿fue que se partió la cadera o qué fue lo que pasó? No, él no se partió la cadera. Él tuvo complicaciones propias de la edad, pero incluso hubo un momento hace poco que todos pensamos que estaba en un estado más complicado y de pronto Levantó de nuevo. levantó de nuevo y está tan divino y come solo y come bien y come mucho y está súper saludable. Y yo vengo de una familia muy longeva. O sea, yo conocí a mis bisabuelos. No solo que los conocí, que los disfruté a todos. Solo quedé al vivo, pero a mis bisabuelas, a las dos, por parte de mi abuela y de mi abuelo. ¿Vivían todo el mundo ahí en Ejido? No, vivía, sí, en casas separadas todo, pero Pero en el era mismo pueblo. una gran familia. Yo tengo una familia muy grande, porque claro, bisabuelos, si tienes bisabuelos, tienes tíos abuelos y tienes primos abuelos y tienes todo un sistema de familia enorme. Y somos muchos. Ya nos hemos desperdigado, ¿no? Cada uno ha cogido como rumbos y los núcleos familiares se han ido como disolviendo. Pero recuerdo grandes fiestas en mi infancia, grandes reuniones de familia donde era mucha Esa es una de gente. las ventajas de tener madre joven. Eso. La madre joven se priva de disfrutar su juventud, se priva de hacer una carrera, de muchísimas cosas en esos momentos porque está en ese periodo de embarazo y de lactancia y todas esas cosas. Pero favorece eso. Claro, que puedes conocer además. De hecho, yo siempre me he referido a mis bisabuelos como mis abuelos. Por Claro, eso que como te tenía decía mis que abuelos ahora- como padres, Claro. y mi mamá también estaba, pero bueno, tenía mis abuelos como padres, era normal que a mis bisabuelos yo los sintiera como mis abuelos. Claro, sí. Y me crié con ellos, los conocí, yo los disfruté mucho. Y sufrí mucho, por supuesto, los momentos en que fueron muriendo. Solo queda mi bisabuelo, pero los disfruté. O sea, yo soy feliz de haberlos disfrutado. Yo tengo esa cosa familiar, Una maravilla. la tengo muy bien enraizada, digamos, definida. O sea, yo soy una gente que quiere mucho también. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Tajimagua, Somos dos por esta parte. Tengo una hermana por parte de padre. No sé si tengo más hermanos por parte de padre. Pero bueno, tengo una hermana por parte de padre con la que tengo una relación igual de distante porque no tenemos mucho roce. Nos hemos visto pocas veces. Pero tengo una hermana que tiene casi mi edad. Tengo sobrinos por ella también. Ya sobrinos en la universidad, que nos vemos muy poco. Y la relación ha sido fragmentada, como se supone. Tengo al Llano, que es un hermano que además yo, más que un hermano, yo he acogido como un hijo. A Llano Naranjo Capote, lo digo ahí porque él es muy activo en el Instagram y toda esa historia. El Llano es el hermano más chiquito. Y cuando terminó el pre, que empezó en la universidad a distancia y vivía en San Juan, allá en el Jíbaro, yo dije, esto no es un contexto para él, no va a ser feliz aquí, y yo decidí traerlo conmigo.
Y lo tengo desde hace ya, qué sé yo, más de 10 años. Mi papá decía Más de 10 años. Era insoportable yo con él porque era de pronto como el super padre con él y super protector y todo. ¿Y dónde estás? ¿Y por qué no llegas? Y no sé qué. Hasta que una amiga me sentó y me dijo, tienes que dejarlo porque no es tu hijo. Tienes que darle además esa libertad de que viva, pero todavía lo tengo conmigo y todavía a veces yo no llega y no sé qué, y, oye, vas a comer, oye, no vas a comer. O sea, yo tengo también esa cosa de padre ahí, una cosa protectora. Yo creo que eso viene de mi familia, ¿eh? Eso está enquistado desde ahí. Ya somos nosotros, todos somos pocos los jóvenes. Mi primo también, tengo un primo, que es el hijo de la Yola, esa que tú crees que a veces te parece que es mi hermana, ese es el que está en Bolivia. que ahora está en Bolivia. Es el primero de toda esta generación de nosotros y de la generación de nuestros padres, el primero que se hace un tipo de rompimiento como ese. Yo se lo aplaudio mucho. Sé que va a estar viendo este video porque ahora está en una crisis de nostalgia tremenda. Y yo todo el tiempo tratando de combatir su crisis de nostalgia y decirle no dejes que la nostalgia te haga mella, porque además es una cosa que necesitas y que necesitamos todo, porque yo estoy en un proceso ahora de salir de zona de confort y estoy tratando además de que mi familia también identifique la zona de confort y logre salir de esa zona de confort. Y que mi primo haya dado ese paso en este momento en que yo estoy en esa filosofía, pues dije, esto viene como anillo al dedo, no sé si de manera esotérica todo se está conectando, no sé qué. Y ya somos pocos en ese sentido, somos más los que son más viejos. De los jóvenes somos menos. Pero nos queremos mucho. Irán. Estoy hablando mucho. No. Divino. Mira, déjame hacerte una pregunta. ¿Nunca has pensado Se olvida las cámaras, se olvida. No, que eso es más importante. ¿Nunca has pensado en tener hijos o no te interesa tener hijos? ¿Ya te conformaste con Michael y con Llano? No quiero tener hijos. Y es una actitud que asumo con responsabilidad. Y después de pensarlo mucho, no solo por el hecho de ser gay, que eso no, sabemos que eso no determina si eres padre o no eres padre. Eso no es significativo. Pero yo no quiero tener hijos. Yo no me siento responsable, no me siento el padre responsable para un hijo. Pero si eres más responsable. Soy recalcitrante con el Llano. No, y con Michael. Pero sé que no, y con Michael claro, por eso es que te pregunto, porque tú eres eres más recalcitrante con Michael de lo que es Iván. Pero yo tengo mucho miedo de eso, tengo mucho miedo de ser padre, tengo miedo de los niños, de los hijos, de esa responsabilidad. Yo toda la vida he asumido responsabilidades grandes. Hasta la responsabilidad de mis mascotas, ¿sabes? Que cuando llegaron a mi vida, o sea, yo no quería mascotas, yo no quería hacerme responsable de ellas, me las asignaron, por así decirlo. Me tocaron, o sea, se quedaron de pronto abandonadas y yo tuve que asumirlas. Y lo hago con todo el amor y me desvelan y todo, y tengo que estar claro que tienen comida y de que no se me va el gato para el techo y de que todo, y yo tengo un sistema ahí, pero te digo obsesivo. O sea, yo tengo esa cosa con la responsabilidad, pero no me siento preparado en la vida para asumir la responsabilidad de un hijo. Además de que creo que me limita en mi sueño profesional. Y además creo que soy muy maduro para ese tipo de cosas. Y sí, y además de que creo que Cuba no es un país para tener hijos ahora mismo. En la Cuba que estoy viviendo, ¿entiendes? Sí, claro. Creo que no lo es. Y ya por la parte de la limitación profesional, no tanto profesional, sino como filosófica y de vida. O sea, yo quiero viajar, yo quiero conocer el mundo dentro y fuera de Cuba. Yo hace poco descubrí que mi motivación en la vida es eso, es conocer gente, paisaje, cultura, modos de vida. Da lo mismo si es en Babinello, como si es en China o como si es en Sydney. Pero yo quisiera tener una vida de eso, de aventura. Y siento que lo he sentido esa necesidad siempre. Y sin embargo, siempre no lo he hecho. Nunca lo he hecho. Y ahora estoy decidido como a dar ese paso. Más abierto, a moverme más. Por eso cuando viré de Varadero y viré malísimo, y tú me dijiste baileño, dije, ay, Dios mío. Pero no querías ir. Ay, pero sí, no querías ir. No querías ir. Yo quería ir porque me sentía mal del estómago, pero algo me decía, sí. Suerte, Cristian. Sal de ahí. Suerte, Cristian, que dijo, oye, vamos para... Es verdad también, pero porque sabe que estoy en ese punto. ¿Dónde nos vemos? En el Parque Independencia. Dijo, no. En la audiencia. No, me estaba muriéndome del estómago.
Cuando bajamos, yo dije, debe estar en la audiencia, debe estar allí cansadísimo de esperar. Espera quién, nada, ni sombra, por todo que dije, no, pero yo lo cojo en su casa. Fui y llegué, y allí mismo lo llamé y dije, dale. Entonces tuvo que bajar obligado. Mira, a mí siempre me ha llamado esto la atención. Y fíjate que quiero hablar poco del Irán que todo el mundo conoce, porque tú eres un tipo. No, más te lo pedí. Muy, Yo creo que la gente ve otra cosa. tú eres un tipo, yo lo creo, que tú eres un tipo muy exitoso desde el punto de vista profesional. Y eso, la gente te conoce por el dramaturgo, por el artista, y no sabe que esta otra parte más familiar, más No, ni humana. la parte familiar ni lo otro. La gente, o sea, la gente, y mira, te confieso algo. Primero, bueno, el podcast, porque es el primero tuyo y porque es un proyecto hermosísimo. Y porque sí, porque también va a servir a mí mucho para promoción y tal. Pero además, yo cuando, mientras pensaba, de qué puedo hablar yo en el podcast y de qué me gustaría, que no sea de teatro y de literatura, yo pensaba que podía contar de pronto cosas que yo sé que la gente no asume, porque yo lo sé, porque además hay gente que me escribe, que me ve, que me para, que me dice, que me no sé qué, y tienen una imagen, o sea, han construido una imagen, quizás uno ha ayudado a construir esa imagen, en la que creen que la vida de uno es una vida otra, ¿sabes? Que uno vive, o sea, uno es un artista, tiene Muy famoso, cierta influencia en las redes, que uno vive, y yo, o sea, y te asumen como una persona segura y talentosa y capaz y no sé qué. Y detrás de todo eso hay una historia terrible de superación, o sea, que una historia que fui superando, una historia terrible de inseguridad, y una historia terrible de baja autoestima y de subestimación propia y de malestares conmigo mismo. O sea, yo no soy el tipo que seguro tú tampoco sabes. Yo no soy el tipo que la gente cree, ¿sabes? Y yo sí lo he comentado contigo. Sí, Contigo sí lo hemos hablado. Cuando me lo estabas contando, no, porque me dijiste, he tenido crisis de depresión. Pero las crisis, ¿sabes? Y de no creerme capaz y además de dejar que me manipulen y que me manipule gente a la que tú admiras de pronto y que te manipulen y que crean una capa rara en ti. O sea, crean una capa, y eso fue una historia que me pasó y que con los años me di cuenta de lo que había pasado tanto tiempo atrás y que el daño podía haber estado ahí. Y a partir de ahí dije, no, espérate, que esto es lo que yo tengo que empezar a derrumbar, es esto. Y creo que por eso yo empecé a escribir teatro más tarde de la cuenta, de cuando yo pude haber empezado realmente, y que incluso empecé a probarme en la puesta en escena. O sea, yo creo que mucho antes yo pude haberlo hecho, pero había todo un sistema de inseguridad en mí que era terrible. Y claro, yo una autoestima muy mala, muy baja, no me creía capaz de cosas, realmente no. De nada. Pero no te favorecía el contexto. Y no, el contexto es cerrado en el que me movía, que era un contexto además profesional, gente que yo admiraba, y gente que admiraba, pero que a la vez inconscientemente yo, conscientemente ellos, que hacían mucho daño. Y gente que llegó a decirme que bueno, que yo era muy mediocre, que no podía, serio, sí, yo lo digo ahora y me miro así, y miro para el lado, y miro a la persona, incluso lo veo y digo, Dios mío, o sea, ¿cómo pude yo creerle el cuento a ese hombre? Que era muy mediocre y que yo, o sea, cuando yo decido decir, quiero probar, intentar ser dramaturgo, que es una cosa que tenía claro hace muchos años, desde por los 14 años que estudiaba en el Colegio de Escritores, era un sueño que estaba ahí. Y cuando llegué a ese momento de hacer la prueba y esa persona estaba cerca, y yo digo, una persona más en la que yo creía fervientemente, y yo digo, yo quiero ser dramaturgo, quiero presentarme a Lisa, hacer las pruebas, no sé qué, y me dice, pero además me lo dice como un consejo como de un padre, que fue lo que yo asumí. Me dice, no, tú me perdonas, pero o sea, tú no eres un tipo talentoso, tú eres un tipo que no vas a poder escribir teatro, eso no es todo el mundo el que puede hacer eso. Y lo peor de esa historia es que yo me lo creí. Pero eso en el arte, en el cine, se ha visto mucho. Sí, claro, después, o sea, Después lo sí entendiste. entré a Lisa, luego sí entré a Lisa con la misma concepción. Y los que estudiaron conmigo de Lisa, ustedes pueden hacer todos los cuentos, que yo era así.
no te manifestabas. Yo era toda una timidez. Y yo era todo un... O sea, yo no era el Irán que se hizo después. Mira, ¿y cómo es eso que un día te encontraste sentado en una panadería con un tipo en ese tiempo y tú decías, pero yo aquí, ¿cómo fue la historia esa en ese proceso de depresión constante? ¿El de la panadería o el de la guagua? Uno que estaba en un contain de esperar para comprar pan, algo de eso, No recuerdo. que lo escribiste en Tienes un que post, contar. lo escribiste en un post, una cosa de esa. Cuando vivías por ahí por el lado del Paquito, que te habías mudado para allá por el lado del Paquito. No me acuerdo. Pero no importa. Me acordaré. En la No me conversación te acuerdo. vas a acordar, mira, la gente, Lo editas. la gente pregunta mucho porque te ven la foto, porque en eso tú eres, mira, tú sabes que tú fuiste profesor de instructor de IB. Sí, puede ser. Se lo comenté. Sí, divinamente. Además, me ha pasado mucho. Yo di clase en la vocacional un año. Un año muy bonito porque conocí muchachos muy interesantes y que luego los volví a ver en la vida. Y así como tú, que se me acercaban, oye, tú estabas ahí, tú dabas clases. Pero un año muy pesado en el sistema de la educación. O sea, trabajar en la vocacional fue mi demostración de que yo no podía seguir trabajando en educación. Porque era un sistema, esto es un poco abierto, puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Era un sistema tan tóxico y tan dogmático, pero de estos a ultranza, de estos, o sea, los años eran dos, que me tocó a mí trabajar en la vocacional, lo que yo sentía y lo que yo vivía allá adentro es que yo no lo puedo describir. Pero es que Por el claustro, ¿sabes? Por el claustro y por aquella manera dogmática, aquel régimen que tenía. Recuerdo que dijiste, aún si Por los profesores favor. me exigían el pelado. Bueno, ahí está el cuento del me pelo, o sea, y ya yo terminé ese año y dije, no, es que no, Como si fueras estudiante igual. es que no en la vocacional, es que en ninguna. experiencias que te definieron en tu línea. Dijiste, esto No, es y que además ahí tú empiezan otras inquietudes tuyas a despertarse y tú empiezas a darte cuenta de esas cosas. Sí. Mira lo Qué que. bueno que decidiste tomar otros Pero en el caminos. mismo caso de Ibe está la Milena Sapp. Milena también, Sí, todo lo fue la mismo. mía, y yo no la recordaba, no me daba cuenta. Claro, también la imagen había cambiado mucho. Pero ¿qué pasa? Que tú empezaste muy nuevo porque tú eres. Yo tenía, joven. qué sé yo, 20 años, 18, 19, 20 años tenía cuando Tú daba pasaste el clase. servicio, ¿eh? Los alumnos también. Sí, yo pasé el servicio en la prisión. Ah, tú pasaste el servicio. Sí, hice un año en la prisión. Una experiencia interesantísima, porque estabas muy cerca del peligro y estaba, bueno, claro, con todo el servicio militar, pero estaba muy cerca del peligro, no, estaba muy cerca de uno de mis grandes miedos, que es la prisión, que es estar preso. Y de pronto estabas preso, pero de otra manera, como que tú eras soldado, ¿entiendes? Como Pero que estabas ser preso guardia. igual. Y no eras soldado a conciencia, o sea, tú no querías estar ahí. Claro. Y te tocaba y estabas muy cerca de ese sistema. Yo tengo grandes anécdotas, grandísimas, tremendas, que sé que son sustancia para muy buenos libros, sobre todo para narrativas y cuentos y cosas, de servicio militar, pero nunca he podido. Ahí fue donde aprendiste a ser Ahí los mejores casquillos aprendí a desarmar y armar el fusil. una AKM, pero de una manera, pero no, nadie en la tierra, nadie en la faz de la tierra puede desarmarla como yo la he desarmado, porque yo le tenía pánico al arma. Yo soy muy cobarde. Todo lo que tenga que ver con guerra, todo lo que tenga que ver con cuchillos, con puñalada, con pistola, con todo eso, yo soy muy pendejo para eso. Y yo tenía que hacer la guardia aquella de 6 horas con aquella cosa aquí, Sin dormirte. sin dormirme, que me dormía y me cogían dormido y todo. Yo tengo historia. Pero lo que más me aterraba era saber que eso estaba lleno de balas. Y yo, lo primero que hacía, llegaba a la posta, lo puedo decir ya porque ya pasó tiempo y ya nadie me va a llevar. Pero yo llegaba a la posta y le quitaba el cargador lleno de balas aquello y lo ponía para allá. ¿Sabes? Lo ponía para allá. O sea, yo no podía pensar en que yo tenía una cosa arriba que como apretar el dedo disparaba y o me mataba a mí o mataba a alguien. O sea, y eso era terrible. Y 6 horas larguísimas, a veces 7 horas terribles ahí de guardia parado ahí, al sol, lluvia, sereno, no sé qué. Y de pronto yo lo mismo, desarmaba todo aquello por pedazos y me quedaba solo con el armazón aquel para que me pesara menos. Iba poniendo las cosas así. O sea, todo eso durante un año. O sea, nadie en el mundo tiene la habilidad y la destreza para desarmar y armar eso de la manera que yo lo puedo hacer. Con todo el miedo que le Y tengo. después de ahí, ¿qué hiciste? Y después de ahí, que bueno, el servicio, yo todavía a veces sueño con que vienen a buscarme y que me llevan, o sea, yo tengo mi trauma con eso. Yo creo que a todo el mundo le pasa eso un poco.
porque fue un año pesadísimo. Pero bueno, es igual experiencia que asumo en la vida. Después de ahí me fui a la vocacional, empecé mi servicio social como instructor de teatro. Estuve ese año. Ya les digo, la experiencia no fue buena por el sistema ese. Me voy, cobraba muy bien, cobraba 500 y pico de pesos. En aquel Que tiempo era como 600 era pesos. tremendo dineral. Era como 600 pesos. Para aquel dólar el un servicio estaba salariazo. 25 pesos. Sí, yo tenía mi sueño, o sea, yo quería hacer teatro, era graduado de instructores, no podías en aquel momento ser graduado de instructores y dedicarte a hacer teatro de manera profesional, Qué absurdo es. como casi todo en este país. Y entonces, ahí en la vocacional, yo fundo un grupo, o sea, estando allí, no allí, fundo un grupo con aficionados y tal, que fue mi primer grupo de teatro, se llamaba Feliz Teatro, que de ahí después salieron actores para los grupos profesionales de la provincia y tal. Es una experiencia muy bonita que tuve durante unos años. Ya ves, sacaste algún provecho. Y empecé a tener como ya esa, o sea, me iba también, salía de la vocacional y me iba, o sea, veía teatro, o sea, ya iba conociendo artistas y tal, ya estaba como metiéndome en ese sistema y cada vez me alejaba más todavía del sistema educacional y de todo lo que tuviera que ver de cierta manera con el dogma y la oficialidad. ¿No te gustaba? No podía, es que no podía. Había salido del servicio además Ya. y la experiencia había sido mala y dije no, nada que me pueda ejercer tanta presión. Entonces, pero bueno, tenía un buen salario para aquel momento. Increíblemente me daba para pagar la renta, que eran $10, 250 pesos, y me quedaba todavía poquito de ¿Te quedan dinero. 10 más? Me quedaban 10 más. ¿Y pues Y con cobraba 10 20? más podía más o menos ahí comer. Vivía en un casucho de mala muerte en el Maica, que eso lo he dicho muchas veces. En el corazón del Maica, donde las broncas y todo esa Todo historia lo que era no tenía que ver contigo. no, nada que ver conmigo. Yo era Blanche Dubois allí mismo. ¿Serio? De hecho, de Blanche Dubois viene Y de ahí allá. sale el tren. Y aquello era terrible. Recuerdo un día que yo me iba en el tren, porque el tren pasaba, o sea, la casita así y el tren detrás, o sea, era un sistema. Y recuerdo un día que me iba allá para el tren y cuando voy a abrir la puerta había una señora bronca, pero como nunca he visto otra, de todo aquel barrio, porque una bronca en un barrio de eso es una bronca de mucha gente. Una señora bronca que mi portal, que era un portalito así maltrecho, era como el escenario de la bronca. Ay, Dios mío. Y yo no pude abrir la puerta. ¿Y por dónde saliste? Yo no salí, ¿No te pudiste ir no ese tenía día? puerta por atrás, era solamente la puerta, me quedé ahí. Y dije, ya, no me queda otra que llamar a mi familia y decirle, no me esperen que hoy no llego. Aquella bronca buena histórica, me quedé ahí trancado, o sea, allí se hacían, ahí tenía también todo el sistema este folclórico muy cerca, se hacían santos, las casas eran muy pequeñas y la gente hacía los santos ahí adentro y de pronto había peste, animal muerto por todo el pedazo de barrio que es porque la gente tiraba las cosas, los animales, las visas, los pellejos, esa historia los tiraban para el techo, para tu techo incluso. Pero nunca tuve problemas ahí, o sea, yo también era querido ahí. Yo siempre he sido muy pacífico, siempre he sido muy risueño, siempre he sido muy solidario. Pero bueno, me daba el salario de la vocacional para pagar esa renta en esas condiciones, pero era el primer techo que tuve en la ciudad y era donde yo empezaba a estar solo y aprender a hacerlo todo, o sea, a cocinar, todo. La independencia. Sí. Y de ahí, bueno, cuando decido irme a la vocacional porque no podía con aquel sistema, no había manera en que pudiera con aquello, tolerarlo. Hice un contrato en el pedagógico, creo que fue por otro año más, y ahí era distinto porque cobrabas mucho menos, pero tenías una libertad, otra, era ya un sistema La educación universitario, superior, claro. no había ese dogma, aun cuando había sus cosas que saben que siempre hemos arrastrado históricamente. Y ya estando en el pedagógico, sí, hago las pruebas de LISA, apruebo LISA, por trabajadores, curso por encuentro, que fue lo que se abrió para los instructores, para los que venían de esa parte. Y entonces, Lugo, es cuando aparece Lugo. Lugo me contrata como utilero. Quiere decir que tú empezaste en Teatro Rumbo no como escritor, sino que como utilero. Yo empecé como utilero. O sea, a ver, yo tenía una plaza de utilero. La plaza que me podían dar porque no tenía Para poder ayudarte en aquel no momento. tenía ningún tipo de legalidad. Yo no venía de evaluado de una escuela de arte profesional, venía de la escuela de instructora, que no era una escuela de arte profesional. Me tocaba ser utilero, pero Lugo ya tenía ese grupo aficionado desde la vocacional.
Habíamos hecho un par de puestas, ya ahí se iba un poco como viendo el director qué podía hacer. Monté una obra de Junior García Aguilera que se llamaba Sangre, que fue una obra muy buena, fue una puesta muy interesante. Monté después Nevada de David González Melo, y eso fue como llamando la atención. O sea, porque era un teatro de aficionados, pero era un teatro aficionado con cierta seriedad y con cierto nivel de investigación. Y eso, o sea, enseguida Doris, Lugo, Dunia Esquijó, o sea, gente que se fue acercando y que fue amparando ese sistema. Y como ya Lugo me conocía ahí, Lugo dijo, si ya está en Elisa y viene con esta carrera, vamos a probar. Y Lugo a ojos cerrados, pero a ojos cerrados de la manera... No, como es Lugo. Me contrató como utilero, me dijo, no vas a mover cajas, no tienes que tocar una soga, lo tuyo es estar aquí, además asistenciarme, asesorarme, aprender. Él decía que aprendía de mí, pero era mucho lo que yo aprendía de él. De hecho, estando dentro del Rumbo y viendo a Lugo, es que yo empiezo, bueno, a Lugo y al equipo que ya había armado adentro, Ariel Ayué, Blanca María Guren, Daisy Díaz, ahí es donde yo empiezo a entender un poco el teatro. Me voy rápido aquí porque dije que eso es lo que te iba a decir, que no era para hablar de teatro. Y entonces ya de ahí... La frita son para comer. De ahí, ¿sabes? De ahí sí viene lo de director, porque luego un momento dije, ay chico, yo quiero montar, quiero hacer una obra, que era La Casa Vieja. Y luego también a ojos cerrados, con toda la confianza del mundo, dijo, pues sí, si quieres hacerla. Y ahí, bueno, y ahí empezó toda mi historia con la parte profesional del teatro. Y fui utilero hasta que me gradué de Elisa. O sea, estuve en plaza de utilero hasta que terminé en Elisa, que ya tenía el título y que me pude cambiar a la plaza de director artístico. Mira, Ese es el recorrido. Lo que te decía la gente a veces, como sabe que nosotros tenemos una relación de amistad y que te ven mucho, porque tú subes posts y eso, porque te fotografías bastante, o sea... Es una estrategia. Tu imagen Es una estrategia mía. Sí, serio. La gente puede pensar que es frivolidad o que es banalidad. No, no, no. Esto ha sido toda una campaña mía para salir de esa zona de baja autoestima, de esa zona de subestimación, de esa zona de creer que era incapaz y que creer que no podía. Y a partir de que yo empecé a cambiar esa manera de pensarme, es que fueron apareciendo libros, que fueron apareciendo oportunidades de trabajo, que fueron apareciendo cosas. Y yo decía, bueno, quizás es real, porque todavía me queda la duda, ¿no? Que quizás es real que soy muy mediocre, pero parece ser que soy un mediocre que se mueve. Mira, la gente te decía, me preguntan por los tatuajes. Y cuando estábamos hablando para preparar el podcast, que bueno, viene después de la playa, que nos fuimos de la playa y el fogón que nunca se pudo arreglar y después el viejo lo arregló, me dice, no, es que cada tatuaje tiene un significado. Y yo te preguntaba, pues, sí, a ti te encanta el café. Yo sé que a ti te encanta el café. Claro, de hecho fue el primero. Por eso te iba a preguntar. La gente dice, no, es un periódico, el peluche es un periódico. No, me falta. El peluche es un periódico. Me falta, yo soy muy pendejo. Soy pendejo para las agujas, pero me falta. Sí, café, cigarro. Cuéntame ya, ¿qué tatuaje? Este fue el primero. Mira, no sé si William lo coge ahí. Sí, lo ves ahí. Que es del fogón. Este fogón, que es un pique, yo me lo hago por mi abuelo. Y me lo hago una vez que termino Elisa. Porque como ya les dije, yo era bastante cortico en Elisa. Y bueno, vengo de una familia pobre, de un sistema económico difícil. Yo estaba en esos años en los que vivía alquilado, y de esa historia, el salario que es, bueno. Y empiezo en Elisa. No tenía nada, absolutamente nada. Y Elisa es una universidad, o sea, tiene un renombre, tiene un lugar. Y entonces yo llego el momento en que Elisa está haciendo cierta transición a todo el fenómeno digital. O ya lo tenía hecho y yo era el que no lo tenía y llegaba. Y para estudiar todo, la bibliografía, todos los materiales eran mayormente digitales. Tenés que tener celular, computadora, todo eso. Sí, había que tener celular, ya había la red Wi-Fi esa por toda la escuela, bueno, en fin. Y yo tenía un V3, que no lo olvidaré nunca, un telefonito de estos de tapita de Motorola. Yo tuve uno anaranjado. Yo tuve dos.
Anaranjado. De hecho, tenía dos, andaba con los dos. O sea, le quitaba la línea, era muy fácil, le quitabas la línea a uno y ponías el otro. O sea, ya ahí no había que pasar datos por ningún lado ni nada, eso era. Y yo, bueno, yo tenía esos dos V3 que me habían regalado, que los candados así yo, ¿ves? La gente ya la gente tenía su dedito pasado, pero yo todavía seguía con mi tapita. Pero no tenía computadora. Ni tenía manera, o sea, cuando estaba en Elisa, sí, porque o me pegaba la computadora de alguien, o me iba para la biblioteca donde había un de esos computadores, no sé, buscaba las maneras. Pero incluso recuerdo que no había libros y había que ir a la biblioteca a hacerle fotos con los teléfonos a los libros, y esas fotos tú guardabas una carpeta entera con todo el libro digital, era una cosa, y yo no tenía la manera. Y no tenía la manera, y ya me sentía presionado, y más mi baja autoestima y mi pensamiento incapaz de que yo no podía, y de que yo no podía, y que no podía, y que no podía, y que no podía, y que aquello me podía quedar grande, pues decido terminar. ¿Irte a la escuela? Irme a la escuela. Ay, Dios, pero. Eso fue a finales del primer año, algo así. Yo decido decir, mira, yo estoy haciendo un gasto por gusto aquí, estoy sumando una mala vida entre viajes para La Habana y gastando el poco dinero que puedo hacer con el salario. Para La Habana tenía una pareja que me ayudaba también en ese sentido, pero aún así no había forma. Y aquí esto es un poco hostil, este sistema de que todo es mirar la memoria con toda la bibliografía, si ¿qué hago con la bibliografía? ¿Dónde la meto? Te ibas quedando atrás en la tecnología. Y nada, y en lo que pensaba, o sea, yo estaba decidido a dejarla. Quizás retomarla después, en unos años, si crecía, si podía, Sí. pero estaba decidido a dejarlo. Pero tenía primero que contar con mis abuelos, porque mis abuelos fueron muy felices en el momento en que yo decido Irte para La Habana. irme a La Habana. Y mi abuelo siempre ha insistido en la universidad de todos. Es decir, que el viejo Eso era un ha sido tipo tremendo. de... Sí, porque mi abuelo también en los años 90, en aquellos momentos que era todo tan difícil con los hijos, en los 80, con los hijos chiquitos, con todo aquel sistema, con todo aquel, trabajando en el campo, dueño de Vega, de cosas, de no sé qué, siendo administrador de industrias locales, de la playa de Bailén, de toda esa historia, mi abuelo así todo se hizo una carrera en La Habana. Ah, sí. Y dejaba todo eso, se iba para La Habana, venía de madrugada, trabajaba en el campo, trabajaba no sé qué, ordeñaba vacas, sembraba arroz, cogía frijoles, no sé qué, y se volvía a montar en el carro y volvía para La Habana. O sea, era... Mi abuelo hizo un sacrificio tremendo. Y eso lo ponía siempre de ejemplo. Sí. Y yo, que estudié psicología, esa parte la salté, estudié psicología también durante 2 o 3 años en la universidad de aquí, por encuentro, igual los sábados, con mi tía, que coincidíamos juntos. Mi tía sí se hizo psicóloga después, yo la dejé cuando tuve que irme a Paliza. Mi abuelo siempre insistía en que termináramos la carrera, en qué día que terminó la carrera. Él ya no empezó y no la terminó, y bueno, aquello fue incómodo, tuve que ir abajo y decir, oye, ya no va a seguir la universidad, pero esta es su decisión, no sé qué. Mi primo sí se graduó, no sé qué, mi hermano decidió no estudiar, pero llega el momento de la computadora de Elisa que no existía, y yo dije, yo tengo que darle el frente allí. Yo tengo que ir allí a decirle y convencerlos de que no me estoy yendo sino porque. Y bueno, voy y les digo, yo creo que voy a dejar la escuela, voy a dejar la escuela, lo tengo decidido, es muy difícil, y él, Ahí te digo, no. que ya se había jubilado de industrias locales, que fue su último trabajo, que ya se había jubilado y que vivía de una pensión, que es otra cosa, yo no quería ser un gasto más para ellos, ni una carga más para ellos. Y él me dice que no. Que no. O sea, es una escena muy, muy bonita. Ese parecía mi papá. Porque él me dice que no, que él sí va a hacer cargo de eso. Y entonces decide hacer o sea, Cambiar de oficio. no, sí, claro. Decide hacer ese taller de fogones, de los piques estos. No era ni siquiera el momento rentable de los piques, porque no había vagones, Sí. como ahora, que ahora sí puede ser que sea muy rentable. Un periodo especial que se usaron también. Y él entonces decide hacer ese taller de fogones. Nunca había hecho antes, o no lo había hecho así como para un oficio, como para un negocio, lo de arreglar fogones, y se mete en aquel taller y con el dinero que iba haciendo del taller me ayudaba en la carrera. Se compró la computadora, o sea, Llegó el se teléfono. pidió el dinero prestado, se compró la computadora, o sea, aquello mejoró un poco. Y ya yo sí, con la computadora en las manos y en Elisa, y sabiendo el sacrificio de mi abuelo, sabía que tenía que terminar. Oye, O ¿quién sea, era yo el que...? tenía que terminar la carrera y ni siquiera me permitía a mí mismo hacer una licencia de años como hacía la gente en Elisa normalmente, porque decía, no. Yo, por mi abuelo, dije, yo tengo que terminarla por él, yo tengo que terminar esto por él, y lo terminé. Y recuerdo que cuando discutí la tesis, el día que la discutí,
lo primero que hice fue llamarla. Y era muy emocionante, Ay, sí, qué lindo. ¿sabes? Porque no podía responder. Ay, Y entonces lo que hacía era llorar. Y, Pero no vas a llorarlo. claro. Y No entonces, llores, no llores. o sea, yo sentía que era mi título, claro, desde luego. Además, me gradué bien en Elisa. Y fue Eau de Toilette, que fue ese libro después del premio. Pero sentía sobre todas las cosas que estaba entregándole eso a mi abuelo. claro, sí. Y nada, Deuda. ajá, no quise después hacer el título y ponerle un cuadro y llevárselo, o sea, no quería eso yo tampoco, porque mi Claro. familia somos tampoco así, también, así como muy, en mi casa no hay cuadros, ni adornos, ni nada de eso, a mi familia eso nunca le interesa. Ya tenías el título. Y entonces lo que sí decido es tatuármelo, porque creo que, bueno, ponerlo en la piel es, Como un homenaje. sí, Qué bonito. y ya, y la gente se inquieta, me dice, es muy loco todo, porque tienes café, tienes la máquina, tienes la no sé qué, la cosa esta de internet, que es también en mi vida esencial, textos tuyos que vas poniendo, Hamlet por aquí, por la cosa shakespeariana de Shakespeare, toda esa historia, esto que tiene que ver con la Navidad, y que yo tengo mi cosa con la Navidad y la familia, y la gente me dice, pero el fogón que pinta, o sea, que pinta un fogón, Acaba la Navidad. y realmente, El calor y el frío. y realmente el fogón es lo más, de todos es el más significativo. Bueno, tengo ya mañana en la pierna, pero Sí, ahora me bonito. hace el palo en la pierna. Tengo ya mañana en la pierna, pero el fogón es el más sentido para mí. Ya que me hiciste emocionar y todo aquí, me hiciste emocionar y todo aquí. Hombre, yo quiero preguntarle, Yo dije que esto era live. y me quiere preguntar, yo no. Bueno, hoy en día eres uno de los influencers más reconocidos en Pinar del Río. ¿Eso fue algo que te propusiste, que surgió solo, todos esos seguidores? ¿Cómo surge eso? Oye, mira, eso fue llegando. Y parece que voy a ver. Y eso fue llegando. Y todavía yo leo, dice influencer, yo me quedo sin influencer, porque la imagen que uno tiene de influencer es que, primero que hagan videos, que hacen toda esa historia, las pelucas y no sé qué, bueno, hay muchas maneras de ser influencer, Sí. desde luego. Y tienen cientos de miles de seguidores. Yo solo tengo 27,000 hasta ahora, los he logrado en tiempo récord, en tiempo muy, muy rápido. Pero, y después digo, sí, coño, sí eres influencer, o sea, no desde ese patrón común, sino desde el sentido en que tus palabras, tu trabajo, tu visión del mundo influencia un poco a la gente. Y eso primero fue llegando accidentalmente, por cosas que uno publicaba y se compartía, y la gente no sé qué, y luego me lo fui tomando en serio, y ahora lo tengo, lo digo sin ningún tipo de recato, lo tengo como un oficio. Ahora yo le dedico tiempo a mis redes y ¿Cobras por eso, Irán? todavía estamos en plan, pero me ha servido mucho para el teatro y me ha servido mucho para la literatura y me ha servido sobre todas las cosas para promocionarme y me ha servido también para ensayar cosas desde las redes, visiones, textos, te da la oportunidad y te da la posibilidad de que la gente interactúe contigo en el momento, que tú sepas lo que piensa el lector o lo que siente o lo que piensa el espectador. Dios mío, qué fuerte. Va a llegar rápido la lluvia. Ven acá, Cristian, no te pierdas. Porque Pero mañana será bonito, mira. Pero Ok. será bonito mañana, esto se va a Ahí acabar entra aquí Cristian, de ahí. agua. Entra para acá. Mira, entra Cristian, porque ya viene el agua ahí, está poniéndose esto feo. Y esto es bueno también que pase. No, me ves mirando así porque no tengo pánico, no, pienso. no importa. Mañana será bonito. Cristian llegó como un informático y hoy, ¿cuánto te ha ayudado a poder tenerlo en tu vida como amigo, como pareja, como fotógrafo, como consejero? Hijo, todo, es que me ha ayudado en todo. Que la gente dice, y Cristian, le digo, Cristian es como mi cerebro. Cristian es mi parte funcional del cerebro. Pues Cristian se ocupa de todo, Dios mío, qué miedo. Pues Cristian se ocupa de toda la parte coherente y racional de la vida y toda la parte además logística y de organizarme además el trabajo y de organizarme todo el sistema de tecnología y cosas que yo me doy una enredada terrible. Todo, Cristian es esa parte coherente y aterrizada de mi cerebro, Mira, de mi vida. casi tenemos que terminar y ha sido, bueno, no quisiera terminar. ¿Tú te sientes revolucionario en lo que tú haces? ¿Sientes que cambias la vida de la gente? ¿Sientes que desde tu Sí. familia, Sí. sientes Yo creo que sí. que eres una
Eres un torbellino para la gente, tú lo Yo sientes. creo que sí, porque sobre todas las cosas soy un torbellino para mí. Y si yo siento que tengo la constante posibilidad de cambiar mi vida cada vez que quiero cambiarla, ahora mismo estoy enfrentándome a otro cambio más, y que tengo la posibilidad de transformar cosas en mí, creo que puedo hacerlo también en los demás. Siempre este podcast va a tener algo claro, que son las 3 paradas. Y esto tiene que ver conmigo. Porque yo cuando estoy narrando digo, le aplicaron las 3 paradas. Sube, recoge y vete cuando lo ponchan. Y las 3 paradas aquí van a ser 3 cosas que te apasionan. ¿Qué es lo que más te gusta comer? ¿Qué es lo que más me gusta comer? Sí. Uf, una pila de cosas, porque yo soy comilón. A mí me encanta comer. Primero vamos a partir de ahí. O sea, yo soy gordo y en un momento que digo, mira, ya eres gordo. No cojas más lucha con eso, ni estés más con la bobería que las cámaras, ni que eres gordo. Y a mí, y yo soy gordo orgulloso porque me gusta comer. Yo disfruto comer, lo que sea. Me gusta. Pero la comida cubana, la comida criolla, por supuesto, es mi favorita. Y no sé ahora si decirte que el arroz, frijoles y aguacate y huevo frito es mi plato preferido. No sé si decirte eso o si decirte que la harina de maíz con huevo frito es también mi plato preferido. Es que tengo varios en ese mismo sentido. ¿Qué es lo que detestas de la gente? ¿Qué detesto de la gente? La manipulación y la mentira. ¿Qué te gusta para el futuro tuyo y de los que te acompañan? Para mi futuro me gusta, y lo digo sin tabú, porque hay cierto tabú sobre eso y yo no quiero ese tabú en mi vida. Yo quiero un futuro próspero. Yo quiero prosperidad, yo quiero abundancia. Y por supuesto, dentro de la prosperidad y la abundancia cabe también, por supuesto, una buena salud, una paz, sobre todo la paz mental, pero yo quiero ese enfoque de prosperidad en mi vida, que no solamente tener dinero, eso también, y está muy bien, es ser próspero mucho, ¿sabes? En amigos, en experiencias, en viajes, en oportunidades. Cuando uno se abre a ese tipo de conciencia de que hay que ir hacia la prosperidad y la prosperidad tiene que venir hacia ti, uno entiende que la prosperidad no es solamente el dinero. Y para los que me rodean, creo que lo mismo, ¿sabes? Porque yo he sentido tanta paz cuando he conseguido cosas y cuando he conseguido hacer un viaje que yo quiero o obtener una cosa que yo quiero, que creo que esa plenitud es válida que todo el mundo la siente. Si mañana te invitamos a irnos para la presa, a irnos para un monte, Me a voy. quedarnos, ¿te vas de verdad? Me voy. ¿Es verdad eso, Cristian? Sí lo hago, sí lo hago. Y tú eres fotógrafo. Mira, Es muy talentoso que. se nos está acabando el Eso tiempo. fueron mis gafas. Sí. Se me acabaron de romper las gafas en el podcast, güey. ¿Te has sentido bien? ¿Te has sentido bien? Oye, me he sentido tan bien que olvidé las cámaras. Cuando eso pasa, yo estoy muy bien. Yo estoy cómodo. La cámara no me intimida. La cámara no me intimida. Y además es familia, caballero, con ustedes, que además son gente que conozco y que quiero, y que a los que me acerco y a los que entrego mi energía, y a la que la energía ustedes me la entregan a mí. O sea, yo me he sentido muy bien. A los que, No sé qué va a pasar cuando esto se edite. a los que le tocará venir aquí, ¿qué es lo que le pudieras aconsejar? ¿Qué les aconsejo? Que se tomen el café de Idania sobre todas las cosas, porque es súper aconsejable. Y les aconsejo que sean ustedes, ¿sabes? Que sean, que vengan y cuenten cosas, si son personas que todo el mundo conoce o que mucha gente conoce, que vengan a contar quizás la parte que la gente no ve y que además lo hagan desde la libertad. Yo creo que lo más agradecido para todo el mundo es la libertad en todo ámbito, en todo sentido. Bueno, tenemos que despedirnos. El próximo domingo vamos a tener otra persona sentada o otras personas sentadas aquí en el patio de los encuentros. Un proyecto que no pretende ser dogmático, porque los dogmas no. Allá para allá. Un proyecto que pretende darle voz a la gente, pero sobre todo reconocer, no tanto a los que todo el mundo conoce, sino a esa gente que hace cosas tan cotidianas, pero que son tan admirables, que los medios de comunicación a veces obvian. Entonces, este otro proyecto alternativo, diferente, busca eso. Se agradece, Si tú quieres venir al patio de los encuentros, eres bienvenido, bienvenida, sin ningún tipo de problema. La idea es esa. Regrese el próximo domingo. Vamos a conversar con alguien similar, con una historia de vida bonita por contar y lo más interesante, sin censura y en familia.
Nos vemos. Hay que No, se rompieron las gafas. se rompieron de verdad. Una geisha. No me puedo alejar, para mí eres mucho más. Y mira que. Te digo que en el Hotel Nacional de Cuba yo me robé uno y había un búho, ¿te acuerdas? Y bajé el elevador con él en la mano así. Oye, pero Sí, acabaste. la flor me encantó, Ay, es la que me tienes, encanta. amor mío. Me he descarado los tips de cómo cuidarla. Sí, ¿Cómo? En eso es experta. en eso después hablamos. Ya, de hablamos fuera Porque de eso cámara. tiene que ser por escrito. Ay, Gracias, ay, qué bueno. Y no quiso comerse la frita, pero Ah, yo William, sí me voy a métele que comer a ti, ahora. tú eres el que no has podido comer nada.